Era una mañana gris en las calles polvorientas de las afueras de Sevilla. El cielo estaba cubierto por nubes densas y el aire olía a tierra mojada. Entre contenedores de basura, cartones húmedos y restos olvidados por la ciudad, caminaba Camila, empujando un viejo carro de supermercado lleno de cartones recolectados durante la madrugada, zapatos desiguales y el cabello recogido en un moño apretado, más por necesidad que por estilo. A pesar de todo, a pocos kilómetros, en la cima de una colina, la mansión de los Santamaría dominaba el paisaje. Grandes ventanales, autos de lujo estacionados frente a una fuente central y jardines impecables rodeaban la propiedad de Alejandro Santamaría, uno de los empresarios más exitosos y enigmáticos del país. Joven, carismático, multimillonario, pero profundamente solo. Desde la muerte de sus padres en un accidente aéreo 5 años atrás, su vida se había reducido a reuniones, números y apariencias. Lo tenía todo, menos una razón verdadera para vivir. Esa mañana, Alejandro tenía una cita en un centro comunitario que financiaba en los barrios pobres. Aunque sus donaciones eran generosas, rara vez asistía personalmente, pero algo lo impulsó a ir. Tal vez un anhelo de sentirse humano de nuevo, o quizás el destino ya escribiendo lo inevitable. Su auto tomó un desvío por error. El chofer, confundido por las calles en obras, cruzó una zona donde nadie esperaba ver un Mercedes negro. Fue entonces cuando la vio. Camila intentaba recoger cartones en medio de la calle, sin notar el vehículo que se aproximaba. Una ráfaga de viento levantó los papeles, y ella corrió tras ellos, tropezando justo cuando el auto doblaba la esquina. Alejandro, alarmado, gritó al chofer que frenara. El coche se detuvo a centímetros de ella. Camila cayó al suelo, y los cartones se esparcieron como hojas al viento. Alejandro bajó corriendo. ¿Estás bien?, preguntó, agachándose. Ella lo miró, aturdida. Jamás había visto un rostro tan limpio, ropa tan fina, manos tan suaves. «Sí, señor», respondió, evitando su mirada. Alejandro notó la herida en su rodilla, el temblor en sus manos y el orgullo con el que intentaba levantarse sin ayuda. «Déjame ayudarte». «No hace falta, gracias», dijo Camila, con voz baja, recogiendo sus cartones. Alejandro quedó perplejo, no por su rechazo, sino por la firmeza de su dignidad. Había belleza en su lucha, en su silencio, en esa forma de seguir adelante sin pedir nada. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Ella lo miró, desconfiada. Nadie de su mundo preguntaba su nombre. «Camila». «Yo soy Alejandro», dijo, tendiéndole la mano. Ella dudó, pero se la estrechó. Fue un instante breve, pero intenso. Dos mundos se tocaron por primera vez. «¿Vives por aquí?». «A unas cuadras. Reciclo para sobrevivir». Él asintió, sin saber qué decir. No había forma de disfrazar la brutal diferencia entre ellos. Y aún así, esa conversación lo marcó más que cualquier reunión millonaria de los últimos años. Antes de marcharse, Alejandro sacó una tarjeta de su bolsillo. «Si necesitas algo, trabajo, ayuda, lo que sea, llámame». Camila la tomó sin promesas. Estaba acostumbrada a palabras vacías. Cuando el auto desapareció, guardó la tarjeta en el bolsillo más oculto de su chaqueta. No sabía por qué, pero no podía tirarla. Esa noche, en su habitación improvisada de chapas y madera, encendió una vela y sacó la tarjeta. La leyó varias veces. Alejandro Santamaría, Fundación Santamaría para el Desarrollo Humano. Se preguntó por qué un hombre como él se había detenido por ella. ¿Sería culpa, curiosidad o algo más? Intentó sacárselo de la cabeza, pero no pudo. Mientras en su mansión, Alejandro no lograba concentrarse. Tenía una pila de documentos frente a él, pero su mente recreaba los ojos oscuros de Camila. Esa mujer entre la basura había despertado algo dormido en él, un deseo de conocerla, de entender, de acercarse. Días después, volvió al barrio, esta vez solo.
Caminó entre calles de tierra, saludó a niños curiosos y preguntó por Camila. Una vecina le señaló el callejón donde vivía. Al verlo aparecer, ella se quedó congelada, sucia, con el rostro sudado y las manos ásperas por el trabajo. «¿Qué haces aquí?», preguntó, sorprendida. «Te busqué», respondió él con sinceridad. «No dejé de pensar en ti». Camila bajó la mirada. Nadie jamás le había dicho eso. «No entiendo por qué», murmuró. «Yo tampoco», dijo Alejandro, «pero quiero entenderlo contigo». Y ahí, entre latas oxidadas y cartones apilados, nació el primer suspiro de una historia imposible, una que rompería muros, prejuicios y corazones. Una historia donde el amor, una vez más, demostraría que no entiende de clases, riqueza ni origen. Las calles polvorientas de las afueras de Sevilla seguían siendo las mismas, ásperas e invisibles para la mayoría, pero para Camila algo había cambiado. Desde la inesperada visita de Alejandro Santamaría, su corazón latía distinto. No sabía si era ilusión, temor o simple confusión, pero su mundo, hasta entonces una rutina de supervivencia, comenzaba a tambalearse. Durante días, evitó pensar en él. Guardó la tarjeta que le dio bajo una tabla del suelo, como si esconderla pudiera detener lo que se movía dentro de ella. Pero cada noche, al mirar la luna a través del agujero en el tejado de su choza, su mente volvía a sus palabras. «No dejé de pensar en ti». Mientras tanto, Alejandro lidiaba con un torbellino interno. En su oficina de cristal, rodeado de computadoras y decisiones millonarias, se descubría mirando al vacío, recordando la humildad en los gestos de Camila, la firmeza con la que defendía su dignidad, la forma en que no pedía nada cuando todos en su mundo solo sabían exigir. Decidió volver a verla, pero esta vez con una propuesta real. Una tarde, al atardecer, apareció frente a su pequeña vivienda con una caja entre las manos. «No es caridad», dijo al verla fruncir el ceño. «Es trabajo». Camila lo miró con desconfianza. «¿Qué tipo de trabajo?» «La fundación tiene un taller artesanal. Estamos recuperando muebles para venderlos y financiar becas. Tú conoces de reciclaje más que cualquiera». Ella dudó. Sabía que aceptar sería abrir la puerta a una vida desconocida, pero también que esa oportunidad no volvería 2 veces. «Está bien», dijo finalmente, «pero solo si me pagas como a cualquiera». Alejandro sonrió. «Te pagaré más que a cualquiera». Así comenzó una rutina inesperada. Cada mañana, Camila caminaba hasta el taller, un galpón remodelado con luz natural, madera y olor a barniz. Allí aprendió a lijar, pintar, restaurar. Sus manos, antes usadas solo para cargar cartón, ahora transformaban muebles viejos en piezas con alma. Cada tarde, Alejandro pasaba por el lugar. A veces supervisaba, otras simplemente observaba, y poco a poco conversaban más. Camila era reservada, empezó a hablarle de su infancia, de cómo perdió a sus padres, de las noches de hambre, de los libros que encontraba en la basura y leía a escondidas. Alejandro, por su parte, le habló de la soledad de la riqueza, de las traiciones familiares, de su temor a que todo lo que había construido no significara nada. Un día, mientras pintaban una silla juntos, sus manos se rozaron. Fue apenas un segundo, pero ambos se miraron con una intensidad que decía más que palabras. «Nunca imaginé», dijo ella en voz baja, «que alguien como tú se fijara en alguien como yo». «No es cuestión de imaginar», respondió él, «es cuestión de sentir». Esa noche, Camila caminó a casa con el corazón desbordado, pero también con miedo. ¿Y si era una ilusión? ¿Y si todo terminaba tan rápido como empezó? Los días pasaron, y su vínculo se hizo más profundo. Compartían cafés al amanecer, risas por tonterías, miradas que no necesitaban explicación. Pero no todo era luz. Un periodista, alertado por las visitas frecuentes de Alejandro al barrio, comenzó a investigar. En cuestión de días, los titulares explotaron.
multimillonario involucrado con recicladora de cartón, romance clandestino o acto de caridad extrema. Camila se enteró en el mercado, cuando una mujer le mostró la portada de un periódico. Su rostro estaba allí, junto al de Alejandro. Sintió vergüenza, rabia, humillación. Esa tarde no fue al taller. Alejandro, al no verla, fue a buscarla. La encontró sentada frente a su casa, con la cabeza entre las manos. ¿Viste lo que publicaron?, le preguntó ella con tristeza. Sí, y lo lamento. No por mí, por ti. ¿Por mí? Te están usando, van a destruir tu nombre solo por estar cerca de mí. Alejandro se sentó a su lado. Déjame decidir por mí. Nadie me obliga a venir aquí. Estoy contigo porque quiero, porque contigo me siento vivo. Ella lo miró, con los ojos húmedos. Pero no somos del mismo mundo. No, pero miramos la misma luna. Eso basta. Y ahí, bajo la noche callada, por primera vez se besaron. Fue un beso sin promesas, pero lleno de verdades. Un beso que rompía estigmas, miedos, distancias. Pero lo que no sabían era que ese momento íntimo había sido capturado por un lente escondido. Alguien más los observaba. La imagen recorrió la red como fuego en campo seco. El beso entre Alejandro Santamaría, el magnate más reservado del país, y una mujer desconocida de apariencia humilde, se volvió viral. No era solo un escándalo amoroso. Para muchos, era una violación del orden natural de las cosas. Un millonario no debía enamorarse de alguien como Camila, y menos hacerlo público. Los medios buscaron su nombre, su historia, su pasado. La mujer del cartón, la llamaban. Titulares sin piedad escarbaban en sus miserias, sacaban fotos de su choza, inventaban historias. Todo parecía regresar a la normalidad, menos Alejandro. Lo que había perdido no era un negocio ni reputación, era a ella. En las noches, recorría los lugares donde habían estado juntos, el taller, su calle, el banco donde solían hablar. Pero ella se había esfumado como el humo, hasta que una tarde recibió un mensaje anónimo, una dirección, nada más. Sin pensarlo, tomó su coche y condujo hasta las afueras de un pueblo olvidado. Allí, en una pequeña casa de madera, la encontró. Camila estaba regando un pequeño jardín, serena, más fuerte. ¿Por qué?, preguntó Alejandro al bajar del coche. Ella lo miró, con el corazón latiendo como un tambor. Porque te amo, y pensé que merecías una vida sin guerra. Pero sin ti, esa vida no vale nada. Ambos se quedaron en silencio. El viento movía las hojas, el sol comenzaba a ocultarse. ¿Aún me amas?, preguntó él. Camila asintió, con lágrimas en los ojos. Entonces, vuelve conmigo, susurró Alejandro. No a mi mundo. Vamos a crear uno nuevo, nuestro. Se abrazaron, como si el tiempo no hubiera pasado, porque el amor, cuando es verdadero, no se extingue, se transforma, resiste, lucha. La decisión de Camila de regresar no fue sencilla. Había heridas abiertas, temores latentes, un entorno que nunca dejaba de observar. Pero algo en la mirada de Alejandro, esa mezcla de ternura y determinación, la convenció de que valía la pena intentarlo. Regresaron juntos, pero no al pasado. Alejandro vendió su mansión en las colinas y compró una casa modesta cerca del mar. Allí no había trajes caros ni cenas de gala. Solo ellos, el sonido de las olas, un taller en el patio donde Camila seguía restaurando muebles. «No quiero que esta casa sea solo nuestra», le dijo él una tarde. «Quiero que este sea nuestro nuevo principio». Y lo fue. Los días se llenaron de rutinas sencillas, desayunos al amanecer, caminatas descalzas por la arena, risas por cosas pequeñas. Alejandro aprendió a cocinar. Camila comenzó a describir en un cuaderno sus pensamientos, recuerdos, sueños. Empezaba a creer que su historia no era solo suya, sino de todos los que alguna vez pensaron que el amor no era para ellos. Una mañana,
Alejandro llegó al taller con una sorpresa. Había comprado una antigua librería del pueblo, a punto de cerrar. Quería convertirla en un espacio cultural, un lugar donde niños y jóvenes pudieran leer, aprender oficios, crear. «Quiero que lo dirijas tú», le dijo. «Nadie mejor que tú para dar esperanza a los que no tienen nada». Camila dudó. Nunca había dirigido nada, pero aceptó. Así nació El Refugio, un centro comunitario que se convirtió en un oasis de conocimiento y arte. Camila enseñaba reciclaje creativo. Alejandro daba charlas sobre emprendimiento social. Juntos, inspiraban a muchos a creer que otra vida era posible. Pero el pasado no siempre se quedaba atrás. Una tarde, mientras ordenaba libros donados, Camila encontró una carpeta vieja. Dentro, papeles amarillentos, certificados, informes médicos, fotografías y una carta nunca entregada. Estaba dirigida a ella, escrita por una mujer llamada Soledad Vargas. «A mi hija Camila, si algún día llegas a leer esto, quiero que sepas que nunca quise abandonarte». La carta hablaba de decisiones difíciles, pobreza extrema, amenazas. Soledad era su madre biológica, no muerta como le habían hecho creer, sino forzada a entregar a su hija tras denunciar una red de corrupción en su trabajo como enfermera en un hospital público. Camila sintió que el piso se deshacía. Alejandro, al verla llorar esa noche, la abrazó sin preguntar. Cuando ella le mostró la carta, sus ojos se abrieron con sorpresa. Soledad Vargas, ese nombre me suena. Hubo escándalos en hospitales hace años, encubrimientos, juicios silenciados. El silencio se hizo denso. ¿Crees que tu familia tuvo algo que ver?, preguntó ella, con voz temblorosa. No lo sé, pero voy a averiguarlo. Lo que siguió fue una investigación minuciosa. Alejandro contactó periodistas independientes, revisó archivos olvidados, removió piedras que muchos preferían mantener intactas. La verdad comenzó a salir. Soledad había descubierto irregularidades en la distribución de medicamentos, financiada por una fundación médica presidida en su momento por Carmen Santamaría. Cuando denunció, fue amenazada. Le arrebataron todo, incluso a su hija. Camila sintió una mezcla de furia y dolor, no solo por su madre, sino por sí misma. Toda su vida había sido marcada por esa injusticia. Alejandro no dudó. Enfrentó a su tía. «Tú destruiste la vida de una mujer», le dijo, «y con ella la de su hija, la mujer que amo». Carmen, fría, no negó nada. «Fue necesario. El escándalo habría arruinado la fundación, y tú no estarías donde estás. Prefiero perder todo antes de ser cómplice de esto». Alejandro cortó lazos con su tía, donó parte de sus bienes a organizaciones de salud pública, publicó un artículo revelando la verdad, nombrando a Camila y a su madre, dando voz a lo silenciado. Días después, en un pueblo del interior, una mujer de cabellos canosos vio el rostro de Camila en la televisión. Temblando, tomó un tren, luego un colectivo y llegó a El Refugio. Camila daba una clase cuando la vio entrar. Sus ojos se encontraron, se reconocieron. «Camila», susurró la mujer. Camila dejó caer la brocha, corrió hacia ella, la abrazó como si su vida dependiera de ese abrazo. Y dependía. Entre lágrimas, perdones y explicaciones, reconstruyeron una historia rota por la injusticia. Alejandro las observaba desde la puerta, con el corazón en paz. Sabía que, aunque quedaban batallas, algo profundo había sanado. Meses después, Alejandro propuso matrimonio a Camila en la playa, al atardecer. No hubo anillo ostentoso, solo una pulsera de madera tallada por ella. «No quiero que seamos solo una historia de amor improbable», dijo. «Quiero que seamos familia». Camila aceptó, no por el gesto, sino por lo que significaba: compromiso, igualdad, reconstrucción. La boda fue sencilla, en la playa, con niños del centro comunitario.
amigos del taller, Soledad entregando a su hija. El refugio creció, se expandió a otras ciudades, ayudando a miles a encontrar segundas oportunidades. Camila y Alejandro trabajaban codo a codo, no como salvador y rescatada, sino como iguales. Una noche, bajo las estrellas, Camila escribió en su cuaderno: el amor no borra el pasado, pero construye un futuro donde nadie es invisible. Alejandro, leyéndolo, la abrazó. Tú me enseñaste a ver, dijo. Ella sonrió. Y tú me enseñaste a brillar. Juntos, con Soledad y una comunidad que los rodeaba, supieron que habían creado algo más grande que ello. Un hogar donde el amor era la raíz y la verdad, el cielo.